Érase una vez en un lugar muy lejano, podríamos decir que literalmente la Patagonia, se dio un periodo caracterizado por la incertidumbre y la dominación. ¡Qué novedad!, dirán algunos, pero no sean inoportunos, pues este hecho fue trascendente para toda una nación y su gente. Y si dejamos a un lado tanta estupidez y palabrería, encontraremos con facilidad que aquí se habla de la época del peronismo, la cual vino iniciando a paso lento desde la Revolución del 43 hasta el proceso de reorganización nacional, e incluso mucho más allá. Pero vos le hablas a estos pibes como si ya supieran del tema. Más bien cerra el pico. Y déjale damos un poco de contexto, que es más importante comprender cómo se formó el quilombo, que sabernos los hechos de memoria. Por tal motivo, tenemos que hacer una breve aclaración, ya que en Argentina se dieron muchas dictaduras en ese periodo. 3 de ellas se dieron tras la muy conocida Revolución del 43, en la cual nos detendremos más adelante. Y para 1946 siguieron 2 periodos presidenciales, en los que Domingo Perón gobernaría y se apaciguarían los radicales. Lo triste es que esto solo terminó siendo otra dictadura más. Aún así muchos se negaron a aceptarlo años atrás. Luego de esto llegó la Revolución Libertadora, que derrocó al fin a Perón. ¿Y saben para qué? Para imponer otras 2 dictaduras, ahora sí reconocidas formalmente en el 56 y en el 66. Y vos sabes que es peor, que para 1972 volvió a nuestro amadísimo gobernante, para reinar otro par de años antes de que se fuera a ver crecer los rabanitos desde abajo. Luego de eso, vinieron cosas peores y todo por culpa de nuestras boludeces. Y es así que nos centraremos en explicar a detalle esto que podríamos llamar el peronismo, una dictadura democrática. Y tenemos que aceptarlo, tristemente. Así que comencemos por las causas, mi gente. Hagámonos la idea de que por ese entonces ideologías iban y venían, por lo que muchas personas el poder querían. Para 1930, que es cuando se inició el espectáculo de Perón, Argentina pasaba por una época dorada como nación, pues muy altas eran su economía y su calidad de vida, teniendo presente la crisis mundial que había tenido cabida. Muchos oficiales fueron enviados a Europa, por lo cual Perón, muy feliz, tomó su ropa, y se dio el gustico de viajar a Italia y conocer el fascismo, modelo que admiraría y que ayudaría a formar el peronismo. Además, ni hablemos de la influencia de la Segunda Guerra Mundial, pues los Estados Unidos aquí cumplen un papel primordial, ya que Argentina mantenía una posición de neutralidad, pero los americanos querían que se les uniesen. ¡Qué barbaridad! Por ello se generaron grupos y diferencias al interior del territorio, pues la división entre los defensores de la alianza y los defensores de la posición neutral fue algo notorio. Además que la década infame por estas fechas transcurría, una época de crisis e incertidumbre, lo mismo de cada día. Podríamos definirlo como una restauración neoconservadora, con sustitución de importaciones y revueltas hora tras hora. Pero la más clara y consecuente es la influencia del socialismo, pues Perón iba en contra de las luchas de clases y el individualismo. Por este motivo, ganó gran parte del apoyo popular, convirtiéndose en un dictador que el pueblo no paraba de adular. Pues esta dictadura democrática no es formalmente reconocida, pero más adelante veremos que sí lo era, gente querida. En fin, los antecedentes históricos e ideologías que fácilmente se contraponen fueron las causas y motivaciones del peronismo, así como los que se oponen. Por tal motivo, debemos inspeccionar un momento crucial en la historia argentina, al que se le llamó Revolución del 43, porque para el cáncer político no hay medicina. Y sin tanta labia, lo que siguió, fugaz dictadura del general Arturo Rosa. Fugaz porque no duró mucho. El señor era miembro del conservador Partido Demócrata Nacional y de una tradicional familia de la aristocracia argentina. Tras del hecho, conformó un tal llamado grupo Los Generales del Hosting, y como era de suponer, este grupito estaba integrado por militares que ocupaban altos cargos en el gobierno surgido del golpe. Pero todo fue de mal en peor cuando Rosen comunicó los nombres de los nuevos integrantes del gabinete, el general Domingo Martínez, José María Rosa y Horacio Calderón, que eran reconocidos derechistas. Haciendo que, primero, estos nombres no se tuvieran en cuenta. Segundo, que la insistencia de Rosen por mantenerlos generara su propia renuncia en el sagrado 6 de junio. Así nada más. Así, otro disque general subió al poder de la dictadura, el señor Pedro Pablo Ramírez, que fue la joya que desencadenó el golpe de estado, y aún así, Rosen continuó molestando y organizó un fallido golpe de estado contra Farrell y Perón, pero que a la luz de otros llevó a la detención
de Perón. Dictadura de Pedro Pablo Ramírez y aparición de Perón. El 17 de junio, el general Pedro Pablo Ramírez juró como presidente. Como raro, las primeras medidas adoptadas por su gobierno fue limitar las fuerzas de libertad individuales y reprimir sectores políticos y sociales. Además, detuvo a militares y dirigentes comunistas que no les quedó de otra que ser presos prófugos o exiliados a Uruguay. El 15 de junio, el gobierno pensó, recapacitó y disolvió la Asociación Pro Aliada de Acción Argentina, que quería meter nada más y nada menos que Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Y el brillante autor de esta idea fue Storni, que quiso cuestionar el neutralismo argentino y hacer quedar mal a su patria. Lo obligaron a renunciar por el coronel Alberto Hilbert, al lado del coronel Luis César Perlinger, que encabezaría la reacción de derecha contra el dúo Farrell-Perón. Abrió las puertas del gobierno al sector ultraderechista del nacionalismo católico hispanista y llevó a los nacionalistas a una hegemonía en el gobierno. Cuando por fin apareció Perón, era dictador del Departamento de Trabajo, donde su figura comienza a tomar relevancia pública de la mano del ingreso de los sindicatos. Cosa que Ramírez hizo al revés, no les dio importancia política y daba incumplimiento a leyes laborales, echándose la soga al cuello. Después se metió con el movimiento obrero argentino, caracterizado por sus influencias socialistas y comunistas, disolviendo la CGT número 2, que incluía importantes sindicatos como el de empleados de comercio y los sindicatos comunistas, dizque por ser extremistas. Esto no solo hizo que la CGT 2 cogiera más peso, sino que se convirtió en el único CGT. Y además, una serie de huelgas fueron correspondidas con el arresto de decenas de dirigentes obreros, que resultó evidente que el gobierno militar estaba integrando por influyentes sectores antisindicales. Los sindicalistas propusieron a los militares crear una Secretaría de Trabajo, fortalecer la CGT y sancionar una serie de leyes laborales que aceptaran los reclamos históricos del movimiento obrero argentino. A partir de entonces, los coroneles Perón y Mercante comenzaron a reunirse sistemáticamente con los sindicatos. En el 43, el 30 de septiembre, mantuvieron una reunión pública con 70 dirigentes sindicales con motivo de una huelga general revolucionaria declarada por la CGT, apoyada por toda la oposición. Perón intervino personalmente en el conflicto, presionó a las empresas para que realizaran un convenio colectivo con el sindicato y obtuvo la liberación de un dirigente comunista, José Peter, secretario general del Sindicato de la Carne. Con esto, uno de los primeros efectos de la nueva relación establecida entre sindicalistas y militares fue la no participación de la mayoría de los sindicatos en la huelga general revolucionaria convocada, que pasó inadvertida. Perón, con el apoyo del general Farrell, logró que el presidente Ramírez aprobara la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y con un estatus similar a un ministerio y dependencia directa del presidente de la nación. Perón logró aprobar leyes laborales que habían sido reclamadas históricamente por el movimiento obrero, y con más eficacia a la policía de trabajo ya existente para garantizar su aplicación, impulsando por primera vez la negociación colectiva, que se generalizó como regulación básica de la relación entre el capital y el trabajo. De este modo, Perón y Mercante y los grupos sindicalistas comenzaron a organizar una nueva corriente sindical que iría asumiendo una identidad laborista nacional. El grupo asumió una posición anticomunista ya presente en el CGT-1 y, apoyándose en el poder de la Secretaría de Trabajo, organizó nuevos sindicatos en las ramas en los que no había químicos, electricidad o tabaco, y abrió sindicatos paralelos orientados principalmente a debilitar a los sindicatos comunistas. Llegado proveniente de Italia, Domingo Perón tuvo acceso directo con la política. El apoyo de los sindicatos, las empresas y los grupos sociales a este pibe lo adoraban. Luego de pasar de ser ministro de guerra y vicepresidente, sin descuidar a sus sindicatos, este ascenso tan estrepitoso causó recelo en el ambiente político, lo cual conllevó a grandes huelgas y gran apoyo de las personas en la ciudad de Buenos Aires y en toda Argentina, por lo cual le piden que se deshaga de este cargo. Claro está, porque al gobierno le daba temor que esta nueva persona llegara a cambiar todas las reglas, y aún así el país sufría con estos cambios. Su mayor esfuerzo se vio dado en el apoyo de la clase trabajadora, ya que si él terminaba su cargo de poder, esta clase tendría varias desventajas y perdería ciertos beneficios. Algo demasiado radical, ¿no? Por eso se organizan revueltas en la Plaza Buenos Aires. Así, el gobierno debe bajar la cabeza y pedirle a Perón que hable con sus seguidores. La condición era que lo dejaran participar en la postulación a la presidencia, lo cual al gobierno le causó muchísimo temor. A causa de sus grandes seguidores y sus fuertes propuestas, como lo eran las vacaciones de remuneración, y lanza un informe llamado el Libro Azul, donde arremetía bastante fuerte a favor de los nazis para acabar con Estados Unidos. Algo un poco social suicida, ¿no?
Así de este modo ganó las elecciones, con lo cual el gobierno posterior a este llegaría a desmantelar varias propuestas de Perón, ya que habían llegado a la ruina de Argentina. Se estableció un gobierno por 3 pilares de soberanía política, justicia, social e independencia económica. Con esto, logró ganarse el amor de los ciudadanos y su gran apoyo. Claro, no todo puede ser tan lindo y verdadero. A lo que logró fue convertir a Argentina en casi una nación militar, nacionalizando muchas empresas, disminuyó el costo de los servicios públicos, generando gasto público creando un abuso de este, generando mayor circulación del dinero. Esta también generó una reforma política constituyente en 1949, lo cual le salió bastante terrible. Generó una gran crisis en Argentina, como dicen por ahí, el tiro por la culata. Esto claramente fue una pésima dictadura, ya que no hay división de poderes, siendo Perón el centro de la política. Sube al poder por medio de un golpe de Estado o apoyo de Fuerzas Armadas. No tenía ningún límite político, social o moral impuesto en el país. En pocas palabras, hacía lo que se le daba la gana a su antojo, violando derechos humanos, a pesar de sus buenas intenciones, con el gobierno que buscaba ejercer al inicio con un presidente. Pero después de todos esos terribles sucesos, Juan Domingo Perón, en 1952, más exactamente el día 4 de junio, asume oficialmente su segundo mandato, consiguiéndolo con una victoria del 62% de los votos. Pero pues, durante ese periodo hubieron muchos cambios y los más significativos se vieron en el plano económico. Los salarios que en ese momento habían aumentado considerablemente se congelaron igual que los precios por medio de contratos bianuales. Se logró controlar el proceso inflacionario y el llamado capital extranjero con el propósito de desarrollar la industria pesada. El segundo plan quinquenal fue el motivo de las polémicas y atrajo las críticas de los opositores, entre ellos Frondizi. Y en 1953 la sociedad se polarizó definitivamente, porque el gobierno comenzó a encarcelar a los opositores, se censuró todos los medios de oposición y se intentó peronizar a la sociedad. ¿Qué llevó esto? Comenzaron los actos terroristas de los antiperonistas con el atentado de la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953. Y ese ocurrió cuando el presidente estaba dando un discurso y se escuchaban las explosiones y Perón dijo que hicieran algo útil por el país en vez de poner bombas. Ya en 1954 Perón logró la sanción de la ley número 14394, cuyo artículo 31 incluía el divorcio, y eso provocó el enfrentamiento con la Iglesia Católica, que había apoyado actualmente al peronismo hasta ese año. Pero tras el derrocamiento de Perón, este artículo fue suspendido mediante el decreto de la ley 4070 de 1956 y el divorcio recién volvería a ser aceptado en 1987. Bueno, y ya saltando un poco en el tiempo, llegamos a un periodo que se llamó el tercer peronismo, que se dio entre 1973 y 1976. Durante este lapso sucedieron varias presidencias constitucionales, como fue la de Víctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, así como el interinato de Raúl Lastil entre Cámpora y Perón, todos pertenecientes al peronismo. Este comienza con la recuperación de la democracia el 25 de mayo de 1973, luego la victoria electoral de Frejuli el 11 de marzo de 1973 y finaliza con el golpe de Estado cívico-militar el 24 de marzo de 1976, durante el cual se estableció una dictadura autodenominada Proceso Reorganizatorio Nacional. Y sabemos que estamos perdidos con los grandes estragos ocasionados, pues las consecuencias llegaron a límites que no fueron imaginados. Para 1976 se dio el proceso de reorganización nacional, que no era más que la dictadura que a Argentina le causaría más mal, ya que se desató un terrorismo de Estado, en el que desaparecían uno que otro gobernado. Además, se pueden contar varios asesinatos, torturas y secuestros de niños, y los simpatizantes peronistas eran afortunados de recibir estos cariños. Dirigentes excarcelados y sindicatos intervenidos. Todo esto era parte del Plan Cóndor, cortesía de Estados Unidos. Cabe aclarar que tras la muerte de Juan Domingo, sus ideales permanecían, pero como siempre,
dentro de poco se dividirían, dando origen a nuevas tendencias y movimientos en este país desdichado, enmarcados en un contexto donde había tensión por todo lado. Es más fácil llamar las cosas por su nombre. Aquí hablamos de la Guerra Fría, en la que Perón defendía la llamada Tercera Vía, es decir, que no formaba parte de ninguno de los dos bloques. Esto fue claro hasta sus respectivos derroques, ya que con la llegada de la Revolución Cubana al mundo, los argentinos, entre muchos otros, se dieron cuenta de un cambio profundo, pues ahora era posible vencer al imperialismo de Occidente, y las clases sociales no tardaron en alzarse de modo ferviente. Ahora, quizá muchos se han preguntado, ¿y esto de qué nos sirve a nosotros? Pues para reflexionar y no cometer los errores de otros. ¿No estamos hoy en día subiendo a personas al poder que se cubren bajo populares personajes? ¿No estamos cavando nuestra tumba y preparándonos para los ultrajes? ¿No alabamos ciegamente a presidentes que al país han hecho mucho daño? ¿No alabamos ciegamente a presidentes que al país han hecho mucho daño? ¿No es la reelección una palabra asombrosa que resuena en uno que otro año? ¿No están los venezolanos en condiciones deplorables con un dictador elegido por democracia? ¿No parecemos nacionalistas como Estados Unidos al rechazarlos y burlarnos de su desgracia? ¿Quiénes somos y en qué nos hemos convertido? Ojalá no repitamos la historia. Es hora de tomar partido. Y fin. Nos vemos en una próxima. Che, ¿y si no captaron la moraleja? Déjenme decirles que son unos pelotudos. Adiós.